Hola amigos. Una vez más yo Eric Unlive me he empeñado en conseguir historias de terror que sean de su máximo agrado. Esta vez trataré de corregir algunos errores de los cuales ustedes me informaron los vídeos pasados. Y disculpen la espera, tuve un problema con el programa que uso para hacer la voz. Sin más que decirles, podemos comenzar. Ya saben lo demás, apaguen las luces, cierren las puertas. Y no miren las imágenes que pondré en los vídeos si son sensibles, ya que pueden llegar a impactarlos. Te esperaba. Ya pasaban de las 10:30, todo está demasiado oscuro y ese tonto aún no llega. ¿Qué le sucede? Dejarme esperando a mí. Y pensar que hace solo unas horas estaba emocionada contándole todo a Jessica y esperando a que todo fuera perfecto y que todos mis planes se harían realidad, y ahora me doy cuenta que soy la tonta más grande del mundo. Me cubro lo más que puedo con mi abrigo, pero aún así el frío provoca que mi cuerpo tiemble. El ruido de las hojas caídas de los árboles rodando por el suelo es lo único que puedo oír cercano a aquel lugar, y para variar mi única iluminación comienza a parpadear hasta quedar totalmente sofocada en la oscuridad. Definitivamente era el lugar perfecto, pero todo quedó arruinado. Definitivamente ya esperé bastante, lo mejor es irme antes de que ningún taxi circule por las calles, y ahora sí estaré en un serio problema. Comienzo a caminar por aquel sendero recién oscuro, haciéndole compañía al viento que circula en mi misma dirección, logrando que la parte baja de mi vestido y pocos de mis cabellos se levanten. ¿En qué momento se me ocurrió esperarlo tanto tiempo? Pasa algo extraño, tengo la rara sensación de que alguien me sigue. ¿Será él? ¿Y si es él, por qué no me llama? Diablos, esta sensación es horrible, pero es mejor que no me detenga, podría arriesgarme a un peligro muy grande. Acelero, pero a cada paso que doy el miedo incrementa al sentir cada vez más cerca aquella presencia. Definitivamente me estoy volviendo presa de un terror profundo al pensar que todo acabará mal. Estoy decidida a correr, pero justo cuando pienso hacerlo, una mano toca mi hombro por encima de aquel abrigo que comencé a creer nunca me protegió del frío, ya que mi cuerpo se congeló de un instante a otro en el momento en que daba la vuelta para encontrarme con aquella presencia. Mi cuerpo gira por completo y mis ojos comienzan a abrirse lentamente. El miedo es increíble, pero desaparece por completo al darme cuenta de que se trataba de Marco, aquel chico tonto que me había hecho esperar bastante. Me llenó de alivio a ver que se trataba de él, aunque debo admitirlo, me llevé un gran susto. Se acerca a mí y me toma entre sus brazos y con palabras dulces me dice al oído que lo disculpe por la tardanza. Debo aceptarlo, muero de la rabia por el tiempo que tuve que esperar, pero al fin está frente a mí y con esos ojos tan lindos, como podría enojarme. Lo abrazo y nos volvemos uno solo en plena oscuridad de aquel parque totalmente desierto y oscuro. Por fin. Mis manos recorren su espalda, él me separa de su cuerpo para ver mi cara y descubro que quiere decir algo. Había logrado lo que espera Tacita. Los nervios se disparan por todo mi cuerpo al descubrir que se arrodilla frente a mí y posa su cabeza en mi vientre. Nunca había estado tan nerviosa. Por fin puedo sonreír al ver que su cuerpo cae lentamente sobre el césped cubierto de hojas de aquel parque. Lo había logrado. Y pensar que por un momento creí que todo se había ido al fracaso. Me arrodillo a su lado y quito ese pequeño cuchillo que momentos antes clavé en su espalda, y me llenó de felicidad al ver cómo la herida sangra y sus ojos parpadean, y que cada vez lo hacen más despacio hasta quedar completamente cerrados. Me levanto y me cubro con el abrigo, guardo el cuchillo en el bolso, saco el celular y marco el número, y Jessica, fue perfecto. Bueno, esta historia creo que ya todos la habrán escuchado. Pero la pondré justo con estas historias. El payaso. Después de los sucesos ocurridos en Cuernavaca, donde 2 jóvenes murieron a causa de la extraña historia de un maniquí de payaso que cobró vida en una banca de un restaurante de comida rápida. La noticia corrió como pólvora y de inmediato más y más rumores comenzaron a girar en torno al maniquí. Sentado en esa banca de plástico con un brazo extendido invitándote para tomarte una bonita foto del recuerdo o simplemente abrazarlo. Pero después de las muertes de Alberto y José, un semblante lúgubre cubrió esa figura colorida y ahora es sitio de horror. Muchos niños y jóvenes apuestan a sentarse por las noches junto al payaso y hablarle para ver si les contesta. Uno de tantos osados fue un niño de 13 años de origen asiático de nombre Yunwan.
cursaba el segundo grado de secundaria en dicha ciudad. Él y sus amigos habían escuchado sobre las muertes y también de quienes apostaban por sentarse allí a medianoche. Propuso a sus amigos la apuesta de sentarse junto al dichoso payaso, los demás aceptaron gustosos y echaron suertes para ver quién sería el afortunado ganador de visitar al payaso. Para variar, Jun fue el seleccionado y acordaron que llevaría una cámara de vídeo para grabar la evidencia de que estuvo allí. El evento se llevaría a cabo esa misma noche a las 12 en punto, se sentaría al lado de la figura y la hablaría para comprobar si la historia era cierta. Jun tenía miedo, pero no quería quedar en ridículo frente a sus amigos, así que aceptó la apuesta. Cuando faltaba media hora para la hora pactado, se escabulló de su casa. En la otra cuadra ya lo esperaban dos de sus amigos con el hermano mayor de uno de ellos. Llevaban el coche de los padres de su amigo, lo iban a llevar y a recoger del sitio donde estaba el payaso. Cuando llegaron a Jun le empezó a entrar mucho el miedo, y por la pena de no echarse para atrás no dijo nada. Se bajó del coche, sus amigos le dijeron que lo recogerían a las 12:30 junto con la evidencia de lo sucedido. El auto se alejó y Jun quedó solo en la avenida desierta. Tragando saliva se dio vuelta y miró hacia donde estaba la banca con el payaso. Caminó lentamente, preparó la cámara para grabar y poco a poco se aproximó a la banca. Cuando llegó el miedo se apoderó de él, pero tendría que cumplir. Puso la cámara en grabar y se sentó junto al payaso. Enfocó su rostro blanco con rojo y le habló. Estoy muy cansado, dijo repitiendo las palabras de José esperando que le contestara yo también. Pero nada pasó, el payaso permaneció inmóvil en su lugar. Pasados 15 minutos Jun se empezó a impacientar pues no daba resultado por más que le hablara, la cámara captó cada cuadro pero no sucedió nada anormal. Eran las 12:20 cuando se dio por vencido, tomó su cámara, se levantó y trató por última vez de lograr su objetivo. Estoy muy cansado, volvió a repetir, pero no tuvo reacción alguna. Decepcionado se dio la vuelta y caminó a la calle para esperar que pasaran por él. Adiós Jun, vuelve cuando quieras, se escuchó una voz fría a sus espaldas. Cuando los amigos llegaron por Jun, lo encontraron tirado en la banqueta, estaba muerto, tenía en su rostro una expresión de terror que hizo que los presentes se estremecieran, su cámara aún grababa. La tomaron y corrieron el vídeo para saber qué era lo que había pasado. Cuando Jun se dirigía a la calle y la voz del payaso sonó, se dio media vuelta, el muñeco con cara diabólica le decía adiós con una mano y ahí el corazón de Jun falló. Hoy en día, el payaso sigue ahí, pese a los sucesos acontecidos sigue sentado en su lugar. La pregunta es, ¿te atreves a visitarlo? En las sombras nos da miedo lo que no vemos porque es entre las sombras donde se esconden nuestras peores pesadillas. Apagamos la luz. Esta noche dormimos en mi casa. Mi vecina Vanessa estaba muy emocionada. Sus padres y los míos se iban a pasar la noche fuera y nos dejaban quedarnos juntas en una casa para que nos hiciéramos compañía. Vana y yo vivimos en una urbanización y nuestras casas están casi pegadas, así que decidimos cenar y ver una peli en mi casa y dormir en la suya. Por la noche comimos pizzas y vimos 2 pelis de terror, estábamos muertas de miedo. Cuando llegó la hora de dormir, nos daba mucho de miedo ir hasta su casa, pero como ya teníamos los pijamas ahí decidimos ser valientes y cruzar el jardín. Salimos y empezamos a oír unos ruidos a nuestro alrededor. Tranquila, amiga, que seguro que es cosa nuestra, le dije a Vani haciéndome la dura. Cuando llegamos a su casa me di cuenta de que me había dejado el cepillo de dientes en la mía, me da mucha pereza dormir con los dientes sucios. Espérame con la puerta abierta que paso un momento y vuelvo, le dije y salí sin pensar en las pelis que acabábamos de ver. Como iba rápido, ni me paré a encender la luz. Entré corriendo directamente a la baña. Allí cogí mi cepillo y empecé a bajar por las escaleras. En ese momento vi una sombra pasar a mi lado. Me quedé quieta donde estaba sin saber qué hacer, no me atrevía ni a respirar. Me quedé escuchando atentamente pero no oí nada especial. Decidí seguir bajando sin hacer ruido hasta el interruptor de la luz que estaba al lado de la puerta para ver si había alguien ahí.
Cuando estaba a punto de encenderlo, me dio tanto miedo encontrarme a alguien en casa que preferí salir cuanto antes. Además, yo había cerrado bien la puerta al salir y seguro que eran imaginaciones mías por culpa de las pelis de miedo. A la mañana siguiente, la policía nos despertó. Habían robado en mi casa. Entré para ver qué faltaba y cuando entré en el baño, miré aterrorizada el espejo. Alguien había escrito con letras de color rojo: menos mal que no encendiste la luz. El expreso a infierno. Laura era una mujer que viajaba mucho. Por su trabajo como diseñadora de modas tenía la obligación de viajar a distintas partes del mundo. Pero a donde más disfrutaba viajar era a Europa, pues ella la consideraba la cuna de la moda y donde los mejores diseñadores radicaban. A Laura, en Europa, le fastidiaba viajar en avión, pues prefería los medios de transporte más anticuados: el tren y el barco. Pero sobre todo prefería viajar en tren, le relajaba el sonido de las vías férreas y el movimiento lineal de los vagones. Le gustaba leer mientras gozaba el paisaje a través de su ventanilla, escuchaba su iPod, y pensaba miles de pequeños sueños. Laura era felizmente soltera, sabía lo difícil que sería mantener una relación debido a sus constantes salidas, así que no se molestaba en tener una relación a esas alturas, mucho menos tener hijos. Exigía tiempo que no tenía. En uno de sus tantos viajes a París, Laura había tenido otro exitoso desfile de modas en el patio del Museo del Louvre y tuvo el lanzamiento de su línea de ropa Princess Dream recibida con un éxito rotundo. Este desfile le trajo a Laura una victoria más. Cuando hubo terminado la celebración se apresuró a ir a su hotel por su equipaje, pues tenía que tomar el tren hacia Londres para otro desfile de modas. Este desfile era el más importante del año, se llevaría a cabo en Stamford Bridge, el estadio del equipo de primera división de fútbol Chelsea. Sabía que el campo sería convertido en una pasarela y las gradas y butacas para espectadores de la buena moda y diseñadores de talla mundial. Se sentía nerviosa, pues quería que todo fuese perfecto, no habría lugar para el más mínimo error, así que ella misma supervisaría todo antes de que empezara el desfile. Empacó sus cosas y salió rumbo a la estación de trenes. En el camino sacó su boleto del Expreso de Oriente y lo mantuvo preparado para abordar el tren. Cuando arribó a la estación, se fue directo al andén para esperar su tren. Había poca gente pues ya era algo tarde, eran las 12:45 de la madrugada y también los empleados estaban escasos. Se sentó en una banca de madera y sacó su blog de dibujo, ideó un nuevo modelo de vestido y pensó lanzarlo un mes después. Un tren arribó a la estación, pero no era el de Laura. La gente hizo una fila para abordarlo. Cuando partió, el andén quedó semivacío a excepción de ella y unas cuantas familias. Después de 15 minutos arribó otro tren, pero tampoco era el de Laura. Las últimas personas que la acompañaban en el andén subieron al pesado transporte y se fueron. Ahora solo quedaba ella en la estación. El silencio absoluto hizo que le recorriera un tremendo escalofrío por toda la espina dorsal. Se extrañó de que su tren no llegara y el pendiente la dominó, temía no estar a tiempo para su pasarela, a su remate en el lujoso edificio de su carrera. Comenzó a caminar de un lado a otro, impaciente por la tardanza del expreso, y no se arriesgó a buscar a algún empleado, porque si en ese rato arribaba el tren seguramente lo perdería. Así que esperó. Ya eran las 2:06 cuando vio a lo lejos una pequeña luz acercarse a la estación. Laura respiró aliviada, con suerte llegaría a Londres a las 6 de la mañana para supervisar el montaje de la pasarela en Stamford Bridge. La locomotora por eso detuvo frente a Laura. No era el Expreso de Oriente, era un tren que se veía viejo, casi de los años 40, algunas partes se notaban oxidadas y los vagones deteriorados. A pesar de eso había gente asomando las caras anunciando que era un medio de transporte. Señores pasajeros, directo a Londres. Suban al tren, anunciaba el voltero. Laura se extrañó, pues no era el Expreso de Oriente. Disculpe señor, dijo dirigiéndose al voltero. ¿Qué ha pasado con el Expreso de Oriente? Verá, yo voy a Londres, pero no tengo boleto para este tren. El expreso está indispuesto, señorita. Pero con todo gusto le recibiré su boleto y la llevaremos a Londres. Contestó cortésmente el hombre.
Dudó un instante, pero le urgía llegar cuanto antes a Londres, así que tomó su equipaje y, aún dudando un poco, abordó el tren. Le fue asignado uno de los cuartos más lujosos del viejo tren y ella se sentó a descansar un poco antes de llegar a hacer corajes. El pesado vehículo de hierro comenzó a moverse y Laura se relajó un poco más y se dispuso a dormir en lo que arribaba a Londres. Quizá había pasado poco más de una hora cuando Laura se sobresaltó, el tren se había sacudido de una manera muy brusca, el sueño se le voló y no pudo volverlo a conciliar, así que mejor miró por la ventana. Afuera estaba muy oscuro, no alcanzaba a ver más allá de las tenues luces que salían de los vagones. El tren seguía su marcha sin desviarse, y todo estaba muy callado, lo atribuyó a que los pasajeros dormían. De repente un ruido llamó su atención, pareciera como si algo estuviera arañando la pared del compartimiento de junto, el ruido le resultaba incómodo y dio 3 toquidos a la pared de madera. El ruido cesó y la tranquilidad volvió a reinar. Laura se volvió a acomodar para tratar de volver a dormir. Pasado un rato el mismo ruido la hizo sobresaltar, de nuevo arañaban la pared, no lo soportó más y salió a callar a quien estuviera provocando ese fatal ruido, fue al compartimiento contiguo y abrió la puerta, para su sorpresa estaba vacío y ella pensó que el bromista se había ido para esconderse de ella. No estaba dispuesta a que le tomaran el pelo, así que fue a buscar al boletero para acusar a quien resultara responsable, recorrió los pasillos del lujoso tren en busca de aquel hombre y cuidando no molestar a los demás pasajeros. El silencio era muy pesado que podía oír los latidos de su corazón y el sonido de los rieles muy lejano, caminó cuidando no caer y mirando por curiosidad a las ventanas. La gente dormía plácidamente en sus compartimientos. Sin tener éxito en su búsqueda, Laura regresó a su asiento, trató de relajarse y prepararse emocionalmente para su desfile. De nuevo los arañazos en la pared, pero esta vez ella estalló. «¡Cállate, maldita sea!», gritó arrojando su bolsa de mano contra la pared. «¡Cállate, imbécil!». Hubo un momento de silencio y después un fuerte golpe en la pared. Se asustó tanto que salió de su compartimiento y se asomó al de al lado. No había nadie. Entró esperando hallar escondido al responsable de tan mala noche. Buscó debajo de los asientos, en el maletero y no había nada. Se quedó quieta pensando un momento, cuando otro fuerte golpe se escuchó, esta vez del lado del compartimiento donde ella estaba. Pegó un grito y salió corriendo del vagón. Quería llegar a la locomotora para hablar con el conductor, no quería terminar el viaje sola. Entró al siguiente vagón, estaba oscuro, a tientas se abrió paso. «Hola», llamó esperando una respuesta, pero nadie respondió. Tropezó con lo que parecía ser un saco, pero no logró ver nada. Siguió caminando, de repente un fuerte olor se dejó sentir, olía horrible, como a huevos podridos. Casi vomita, se aguantó tanto como pudo y caminó a prisa. Sin saber cómo llegó a la puerta del vagón, la abrió y pasó al siguiente. Una tenue luz iluminaba el pasillo, se escuchaban murmullos. Laura, llena de terror, siguió avanzando, de los compartimientos salían luces intermitentes de color rojo, sin resistir la curiosidad se asomó para ver lo que había dentro. Había allí unas personas arrodilladas, como rezando, no se les entendía nada. Intentó llamar su atención y tocó el vidrio. Un grito salió de su garganta, detrás del cristal esas personas no tenían ojos, ni nariz, golpeaban desesperadamente la puerta tratando de salir. Laura, llorando, emprendió la carrera por el pasillo que parecía que no tuviera fondo. A su paso se topaba con gente mutilada que con gemidos clamaban su ayuda. No se detuvo para nada ni por nadie, solo quería salir de allí. Cuando por fin topó con la puerta del siguiente vagón, la abrió con desesperación, envuelta en llanto cerró la puerta tras de sí y puso el seguro. Ese vagón lucía mucho más tranquilo, pensó que todo había sido producto de su imaginación y caminó por el pasillo. Todas las habitaciones estaban cerradas, excepto una. Estaba abierta de par en par y desde dentro emanaba una luz muy fuerte. Laura poco a poco se acercó y se asomó. Dentro había una señora de edad sentada en el sillón. «Hola», Laura la saludó. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó asustada. «Sé muchas cosas de ti. ¿Quién es usted?». La dama misteriosa se levantó, Laura no podía verle el rostro, lo tenía cubierto con un denso velo blanco.
Te conozco más que a ti misma, Laura Elizabeth le dijo llamándola por su nombre completo. No soy diferente a una pariente tuya. La mujer extendió su brazo dejando ver una mano descarnada. Laura gritó y se echó para atrás. El movimiento del tren casi le hizo caer. La mujer se quitó el velo revelando el rostro de la madre de Laura, muerta hacía 2 años de un violento cáncer. Hija, por fin estaremos juntas. No. Tú estás muerta. Vociferó Laura, y pronto tú también. ¿A dónde vamos? Solo hay tormento. ¿A dónde va este tren? Es al sufrimiento eterno y fui enviada a llevarte conmigo, dijo la mujer. No. Laura se levantó y corrió hacia el otro vagón. Entró sin vacilar en él, parecía normal excepto porque las puertas estaban caídas, las ventanas rotas y la madera vuelta a astillas. Caminó con cuidado de no lastimarse, había silencio, no se escuchaba excepto los rieles del tren. Laura respiró hondo tratando de calmarse, sintió que el tren ganaba velocidad, como si bajaran por una pendiente, más y más velocidad, tuvo que sujetarse para no caer, el tren iba cada vez más rápido. Sin más se dejó escuchar un estruendo parecido al de un trueno, pero esto fue como si hubiese caído dentro del tren. Una tremenda sacudida derribó a Laura y un calor abrasador se sintió en el vagón. El sudor escurrió por su cara y empapó su blusa. ¿Qué era aquello? No sabía dónde estaba. Un eco de llanto se escuchó a lo lejos. Laura se estremeció al oír aquello. Lamentos desgarradores podía escuchar, y sintió como el terror hacía presa de ella. Poco a poco se levantó y caminó por el extenso vagón, también era largo y parecía no tener fin. Detrás de los cristales de los compartimientos no podía ver más que negrura, no había nada, solo el vacío. Avanzó un poco más, escuchó claramente el llanto de un bebé, se asomó a la ventana y vio a su madre acunándola en la mecedora. Caminó un poco más y en el siguiente se vio jugando en el jardín de su casa, su cumpleaños, su graduación, momentos felices. Pero a partir del 7º compartimiento la perspectiva cambió, vio cuando su padre la golpeaba a ella y a su madre, cuando no pudo salvar a su mejor amiga de morir atropellada, cuando uno de sus novios quiso abusar de ella. Muchos recuerdos de dolor que parecían más que los buenos, lloró, maldijo, pateó y su alma cayó en una profunda tristeza. Señorita. Sonó una voz. Laura levantó la cabeza. Era el voltero. Señor, ¿qué pasa con este tren? Preguntó Laura. Ah, niña. Este tren es de los condenados al castigo eterno. Y tú, ingenua mortal, has subido en él. En ese momento el tren comenzó a disminuir la velocidad. Eso que oyes son las almas condenadas, luchando y rogando por no tener el destino que les depara. La forma del hombre comenzó a cambiar, ahora tenía pezuñas, cola y cuernos. ¿Quién es usted? Preguntó Laura. Soy el juez, el que decidirá tu destino. Soy Minos, contestó. ¿Y a dónde voy? Insistió Laura. Jajajaja. Por lo visto no entiendes nada, mortal. Eres escéptica y estúpida. El tren frenó por completo, Minos tomó a Laura y la condujo a la puerta por donde había abordado. Fuera se veía negrura, y ahora sí el silencio era absoluto. ¿Dónde estamos? Preguntó asustada. En el único lugar al que jamás querrías entrar, y el infierno. Contestó Minos abriendo la puerta. Las llamas que entraron quemaron a Laura, gritaba y se sacudía. La risa del príncipe de las tinieblas se escuchaba tétrica en todos lados. Las almas perdidas comenzaron a salir del tren en una cascada lúgubre. Las manos descarnadas arrastraron a Laura, ella se aferró a las puertas negándose a caer. Te condeno a morir quemada a fuego lento, y cuando mueras, resucitarás y morirás de nuevo por toda la eternidad. Le dijo Minos pisando sus manos obligándola a soltarse. Las almas arrastraron a Laura hacia el abismo, mientras su piel se carbonizaba poco a poco caía en las llamas perpetuas. Minos cerró la puerta, sellando el pavoroso destino de Laura. Sus gritos se fueron apagando hasta perderse en las llamas del averno. Carolina René era un niño muy curioso, juguetón y travieso. Como cualquier niño de 7 años le gustaba jugar con sus amiguitos en la calle, jugar pelota, trepar a los árboles y andar en bicicleta. Gozaba ir a fiestas infantiles, sobre todo si había un brincolín inflable.
René era hijo único y el primer nieto de sus abuelos, por lo tanto lo cuidaban mucho y a él le encantaba ir a casa de sus abuelos. Pasaba las tardes viendo la televisión y comiendo papas fritas. Pero había un problema, algo que le daba más miedo que la muerte misma. A René no le asustaba el coco, tampoco la oscuridad, ni lo se pudiera esconder debajo de su cama. Nada de esto le daba miedo, no, de ninguna manera. Lo que le daba miedo, mucho pero mucho miedo, estaba sentada en la cama de su abuela. De ojos azules, un cabello rubio y rizado y sus mejillas rosadas. Vestida con un pequeño vestidito negro con lunares de colores y zapatitos blancos. Su nombre: Carolina. Ella era una muñeca de plástico que cierto tiempo atrás le habían regalado a su abuela. Sonreía, una sonrisa que a cualquiera lo resultaba tierna, pero a René le causaba pavor. Cada vez que llegaba a casa de su abuela, René cerraba la puerta de la habitación principal, pues el solo hecho de ver a la muñeca sentada en la cama le producía el peor de los nervios. Trató de esconderla, de quemarla, de tirarle a la basura, trató de todo para deshacerse de ella, pero siempre le descubrían. Pareciese que Carolina se negaba a irse. Cada vez que su abuela mostraba a la gente su muñeca, René sentía como si le observara a través de esos malignos ojos azules, como si el espíritu de un asesino estuviera dentro de ese cuerpo de plástico. Con el tiempo el miedo aumentó y a pesar de confesar su temor a sus padres y abuelos, Carolina seguía en su sitio. Día con día sentía esos ojos azules posados en su nuca, dispuesta a atacarlo en cualquier instante, y el pavor crecía. Un día, René estaba en la sala viendo la televisión cuando por alguna razón volteó a la habitación de su abuela. No supo si sus ojos y su mente le jugaron una mala pasada, pero lo que vio casi hizo que la locura se apoderara de él. Carolina estaba sentada mirando hacia él, sus ojos ahora eran rojos, su rostro dibujaba una mueca grotesca y con su pequeña mano le saludaba. René intentó gritar pero el aire se le atoró en su garganta, intentó correr pero se mantuvo estático. La muñeca lo seguía mirando y él simplemente se desplomó en el sillón. Cuando despertó, Carolina había vuelto a su sitio, no supo si lo había imaginado o si lo había visto realmente. Llorando y con la piel pálida por el tremendo susto, René acudió con su madre. Le rogó que ya jamás volvieran a esa casa, pues Carolina no era buena. Su madre, preocupada, intentó calmarle y después de un rato logró que se durmiera. Pero lejos de calmarse y olvidar lo sucedido, las cosas empeoraron para René. Ahora no solo la veía en casa de sus abuelos, y ahora la veía en sus sueños. Cada noche se sentía acosado por esa diabólica figura de plástico, soñaba que se levantaba de donde estaba sentada y le seguía a todos lados. La veía parada en el umbral de su puerta, reflejada en las ventanas, a los pies de su cama, la veía por todas partes, maldiciéndolo, asustándolo, persiguiéndolo. Cada noche era una pesadilla recurrente. René no lo podía soportar más y decidió tirar de una vez por todas a Carolina. Se quedó a dormir en casa de sus abuelos y cuando todos estaban profundamente dormidos se levantó, tomó a la muñeca evitando verla a los ojos, salió sigiloso de la casa y depositó a Carolina en el contenedor de basura, se dio la vuelta y cuando estaba por entrar a la casa escuchó una risita a sus espaldas. Entró a toda carrera a la casa, no pudo dormir. Temprano en la mañana escuchó el camión recolector de basura acercarse, se asomó por la ventana y miró cómo tiraban a Carolina dentro del camión. Todavía al alejarse, alcanzó a ver que entre la basura se asomaba la cabeza de Carolina, quien con una sonrisa burlona le decía adiós, como diciendo: nos volveremos a ver, René. Más pronto de lo que piensas. Bien amigos, esto es todo por ahora, espero les haya agradado y les haya hecho pasar un buen rato de miedo, y una vez más disculpas por la tardanza, adiós y hasta la próxima.